me parece de suma importancia para comenzar, para luego sí poder ir hacia la actualidad propiamente dicho de la situación económica, política, social y demás de la que vamos a estar hablando, entender un poco cómo es que Orbán llega hasta el poder de Hungría y cómo estaba Hungría hasta hace un par de años, si te parece. Bueno, pues Hungría, para mí, como he dicho, representa un bastión occidental y mucha culpa de ello tiene precisamente pues, el primer ministro, Viktor Orbán, que actualmente se encuentra en su segunda legislatura, ya que él fue primer ministro ya de Hungría del 98 hasta el 2002, luego del 2002 hasta el año 2010 estuvo en la oposición, haciendo oposición a los gobiernos socialistas que se sucedieron durante el 2002 y el 2010, en esos 8 años, y ya en el 2010 retoma el poder prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Hungría, las siguientes elecciones parlamentarias son en 2022, que más tarde en el apartado de lo político, hablaremos sobre esas elecciones, un poco, bueno, por donde se anda también la parte opositora. Y básicamente, acotando un poco más, Viktor Orbán nace de la resistencia anticomunista. Europa, bueno, la URSS se encuentra en un proceso de desintegración a partir del año 85 que ya comienza a caer tanto en términos culturales, políticos, etcétera, y es ahí donde él se gesta y donde realmente se da a conocer a la población húngara, ¿no? Orbán, cabe decir que en sus tiempos de secundaria fue parte de las juventudes del Partido Comunista y también estuvo becado en una universidad en Inglaterra, que fue a hacer un curso, no recuerdo ahora de qué era el curso, si bien focalizado en la política, pero fue becado por la Fundación George Soros, algo que realmente pues, puede sorprender ahora mucho. Básicamente, George Soros, para quien no lo sepa, en Hungría está nombrado una persona non grata, cosa que a mí personalmente me parece totalmente lógico. Una persona que en sus tiempos hasta colaboró con los nazis, propiamente contra la población de la que él pertenece, ¿no? Pero bueno, como digo, Viktor Orbán nace de esa resistencia comunista y es uno de los fundadores de la Federación de Jóvenes Demócratas, que esta federación nace, no se posiciona ni en una posición liberal en lo económico, ni conservadora en lo social como vemos ahora, sino sencillamente una posición anticomunista, sin posicionarse ni de un lado ni de otro. No había un rasgo, pues que digamos que esa federación de jóvenes dijéramos, no, son más conservadores, son más liberales. Realmente, ahora pasaré también a hablar de ello, cuando Orbán se presenta a las elecciones por primera vez, es uno de los fallos en su fracaso, porque su partido fracasó la primera vez que se presentaron a las elecciones, no obtuvieron el número de escaños que se esperaba por primera vez. Eso fue en las elecciones del 1992, ya disuelta la Unión Soviética. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue uno de los fallos? Precisamente ese, que no se veía un partido claramente definido, sino sencillamente, como bien he dicho, se catalogaba como acción anticomunista. La juventud del Fidesz, ¿no? que es la Federación de Jóvenes Demócratas, y Fidesz, como actualmente se sigue llamando su partido, es una seña de identidad tan importante, o sea, tan relevante, porque se configura como el primer partido de centro-derecha en Centro Europa, donde estaba instalado el comunismo, como bien he dicho, nace en el 88, en el 88 todavía en Europa del Este estaba el comunismo, estaba el socialismo, y bien, nace el Fidesz, pues como ya he dicho, como el primer partido de todos los países del bloque socialista, el primer partido de centro-derecha, es decir, un movimiento totalmente pionero
en esta resistencia comunista y creo que es importante destacar. Entonces, ya en lo personal, veo que mucha gente dice, no, Orbán es un totalitario, tal, y yo sencillamente no conoce su historia. O sea, Orbán, la figura política de Orbán precisamente nace frente al totalitarismo que en esa época y en aquel país pues suponía el socialismo. En aquel país, bueno, en todos los países en los que se ha instaurado, siempre ha supuesto un totalitarismo. Pero si bien pues más en Europa del Este, indudablemente ya en lo que conocemos a día de hoy como en la Federación Rusa. Como bien he dicho, Orbán, bueno, en el 88, en el mismo año que se configura esta Federación de Jóvenes, ¿no? Anticomunistas, se une al grupo de estudios de la Europa Central Oriental y año y medio después, o sea, en el 89, es becado por la Fundación George Soros, ¿no? Como bien he comentado antes y te digo, fue precisamente hacer un curso sobre historia y liberalismo inglés, que no he sabido acotar antes, ya tengo aquí el dato, y fue en la Universidad de Oxford. Orbán, cuando Orbán se posiciona como líder de centro-derecha en Hungría, es a raíz de un discurso que gana más notoriedad. Se hace conocido tanto en Hungría, lógicamente, como también en el extranjero. En el extranjero, sobre todo en la Europa más occidental, bueno, pues vemos como en un país socialista una figura así emerge, ¿no? Pues algo que indudablemente sorprende, ¿no? Pues ganó notoriedad en un discurso que fue dada en la Plaza de los Héroes, en Budapest, un discurso antisoviético que precisamente lo que exigía era pues la retirada de las tropas soviéticas de la nación húngara, ¿no? Y también se celebró, o sea, fue pronunciado este discurso durante el entierro de Imre Nagy, ¿no? Que fue el primer ministro comunista ejecutado en 1958 por haber encabezado la revolución de Budapest, si no me equivoco en el nombre, que fue un alzamiento antisoviético en 1956, cuyos restos, precisamente, en el 89, se recuperan de una fosa común. Es decir, los comunistas fusilaban a todo aquel, incluso los de... Claro, era del propio Partido Socialista, este primer ministro, pues, lógicamente, encabezó una revolución y lo ejecutaron, ¿no? Y lo desecharon a una fosa común. Era considerado realmente en esa época y a día de hoy, ¿no? También para mí un outsider de la política, ¿no? Incluso tenía una estética intencionadamente un poco políticamente incorrecta para lo que son los cánones tradicionales de la derecha, ¿no? Tenía el pelo largo, la barba rala, la tenía no la tenía bien peinada, ni tenía la barba rala, y también iba en pantalones vaqueros, o sea, no iba con trajes. Realmente daba la sensación, me recuerda un poco a Pablo Iglesias, ¿no? Incluso, ¿no? Fíjate, porque él llevaba también el pelo largo, siempre iba en vaqueros, la barba así como he comentado. Pero además tenía un carácter dinámico, cercano a la gente y, lógicamente, también muy agresivo. También encabeza, o sea, la voz cantante en la exigencia de, como ya he dicho, la retirada de las tropas soviéticas de Hungría, también del abandono de Hungría de la organización del Tratado de Varsovia. Y esto es un planteamiento, junto a la retirada de tropas que ya he comentado, que él lo formula, estos planteamientos, en las negociaciones, o sea, en representación de su partido. Él va como representante de su partido en las negociaciones que se da de mesa redonda de gobierno-oposición, ¿no? De todavía el gobierno comunista en el verano del 89, ¿no? Pues hubo una serie de negociaciones, pues, para ver cómo iba a dirimir la cosa, tras viendo ya los líderes comunistas húngaros que la debacle se venía. Pues hicieron esas negociaciones a ver cómo podía salir ese país. Pues él estaba ahí precisamente, ¿no? En esas negociaciones, exigiendo, como ya he dicho, la retirada de las tropas y el abandono por parte de Hungría de la organización del Tratado de Varsovia. Enero de 1990,
regresa de Oxford. Voy a hacer aquí un pequeño apunte. Dije que las primeras elecciones post-Unión Soviética en Hungría fueron en el 92. Fueron en enero del 90. Me desfasé en 2 años. Pero esas fueron las primeras elecciones democráticas que hubo en Hungría tras la proclamación de la República Popular, ¿no? de Hungría en 1949 como país satélite de la Unión Soviética en estos tiempos. El Fidesz para este entonces tenía un total de 13 miembros en su dirección colectiva, pero lógicamente era Orbán el que era el líder colectivo de esa federación, especialmente ante la opinión pública. Y esto se refuerza tras los comicios del 25 de marzo y el 8 de abril de 1930, cuando por PES, por el distrito de PES, Orbán asume su escaño y se convierte en el jefe del grupo parlamentario en el Parlamento húngaro, ¿no? Se ve ahí en la imagen. Yo he tenido la suerte de verlo en persona. Es asombroso. O sea, recomiendo... Ahora mismo las fronteras están cerradas en Hungría para los turistas, pero en cuanto se abran recomiendo a todos ir allá porque es un país muy digno y de verdad muy digno de conocer. Pero como he dicho, estas primeras elecciones, por ese bagaje de que no sabía muy bien la gente dónde se posicionaba, si en una ala más liberal, más conservadora, como tenía un carácter tan fuertemente marcado anticomunista, lo que unía al Fidesz era esa posición anticomunista, no más bien una posición pues, más liberal, más conservadora, simplemente eran personas que ya estaban cansadas, ¿no? de tanto totalitarismo y de tanta tiranía socialista en Hungría desde el 1949, que se dice poco los años. Es como sale como quinta fuerza, ¿no? del país, con 21 escaños, e incluso fue superada por los excomunistas, ¿no? que después se integraron en el Partido Socialista Húngaro. A las siguientes elecciones, en el 94, estos resultados se repiten, si bien va en coalición con otro partido de centro-derecha, con el MSZP, o no, un segundo. Sí, con el MSZP de Gyula Horn en ese momento, va en coalición y esta coalición incluso no sienta bien en las filas del Fidesz y también el 94 son unas elecciones que son pues un poco fracaso, ¿no? para el Fidesz. Es decir, esta coalición no sentó bien y dentro de los órganos del Fidesz y es algo que al fin y al cabo pues sienta factura y al final el resultado de ese desencanto, ¿no? lleva a la propia dimisión de Orbán como presidente del partido. O sea, Orbán dimite en el 94, en un congreso. Sin embargo, un mes más tarde le vuelven a apoyar para que retome las riendas de la presidencia del Fidesz, pero él no cede, ¿no? ¿Qué pasa? Llega el 94, el 92, unas elecciones que fueron un fracaso, entre comillas, porque accede al Parlamento con 21 escaños, accede por lo menos, pero no es lo que se esperaba, ¿no? Sobre todo ante el clamor de primeras elecciones democráticas después de tanto tiempo. Se esperaba un apoyo más, o sea, no se reflejaba, la realidad reflejada en el Parlamento en esos comicios no era realmente la realidad que estaba reflejada en la calle. Y bueno, al fin y al cabo, como he comentado, un Orbán muy carismático y muy arropado, ya que, como he dicho, él se constituye como líder de esa resistencia, ¿no? Sí. Entonces, en el 94, Orbán se retira, se echa a un lado y se compromete en esos 4 años a aupar realmente el partido, o sea, sacarlo de ese letargo y de convertirlo, pues, al fin y al cabo, en un partido con opciones creíbles de llegar al poder, ¿no? En las siguientes elecciones, que ya serían en el 98. Entonces, aquí sí que hace ya más una distinción más marcada entre liberales y conservadores. Aborda un programa económico más liberal, incluso afirma su voluntad de introducir a Hungría en la Unión Europea y la OTAN. También me sorprende
que dicen, no, Orbán, eurocéptico, tal. Bueno, en su momento fue realmente él quien tomó la primera voluntad en el país para introducir a Hungría en la Unión Europea, ¿no? O sea, que se llame a sí mismo, o sea, que se llame euroescéptico al promotor de ese país que quería llevarlo a la Unión Europea, es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, seguimos. Como bien he dicho, renuncia a la presidencia del Fidesz, pero él mantiene su escaño y él estaba o sea, él se convierte en presidente del Comité para Asuntos de Integración Europea, ¿no? Como bien he comentado, va en consonancia pues, con esa voluntad de Orbán de introducir a Hungría en la Unión Europea y también en la OTAN. También, si bien toma un programa más liberal en lo económico, toma también en lo social unas posiciones más conservadoras, haciendo declaraciones pues más favorables a la familia, ¿no? Como pilar básico de la sociedad, la Iglesia, y la lucha contra la delincuencia, ¿no? Temas hasta entonces ausentes en los manifiestos, porque claro, ningún partido, pues desde que se había dado la Torre Democrática, se había atrevido a tocar estos temas, ¿no? Especialmente el tema de la Iglesia, ¿no? Ya vemos cómo el socialismo se ha comportado siempre con la Iglesia, ¿no? A lo largo de su historia. Con su Iglesia, no, con la Iglesia, perdón, a lo largo de su historia. Tocar ese tema 4, 5 años, 6 años después de la caída del socialismo en Hungría, era un tema un poco ciertamente peliagudo, ya que no era lo común. Entonces, el Fidesz en todo este tiempo cambia de nombre, incluso se pasa a llamar Partido Cívico Húngaro, pues precisamente con ese objetivo, ¿no? De lavar un poco toda la imagen, digo lavar porque realmente no había nada que lavar, pero para que se produjera ese resurgimiento, esa UPA potente, ¿no? Del Fidesz para precisamente eso, para que sea una fuerza política húngara creíble a la hora de llegar al poder, ¿no? Sí. Entonces, en el 97, Orbán acuerda que para el año que viene, con el 98, para el año 98, para las elecciones del 98, se alía con el MDF, ¿vale? El partido MDF, son las siglas, ¿vale? Es el nombre en húngaro de Sándor Leszak, que era quien lo presidía dicho partido en ese momento, y se definen a sí mismos como una cooperación entre fuerzas de clase media, ¿no? Durante la campaña electoral, Orbán ya declara que su gobierno iba a reducir los impuestos, iba a incentivar a las pymes, a las pequeñas y grandes empresas, también iba a reforzar en consonancia el sistema de protección social, que ya estaba pues un poco acosado, ¿no? por el bipartito gobernante, o sea, los partidos gobernantes, que fue una coalición de gobierno del 94 al 98. Y también iba a proteger las propiedades húngaras de las adquisiciones por parte de capital extranjero, ¿no? O sea, él quería que las propiedades húngaras residieran en manos de nacionales húngaros y no de capitales extranjeros, como bien ha dicho. Y así comienza en el 98, el Fidesz se aupa y ya el gobierno. Primera legislatura Orbán, del 98 al 2002, ¿qué se buscaba? En primer lugar, estabilidad económica, ingreso en la OTAN y también pues la cuestión magiar, ¿no? Los húngaros que residían en otras naciones. Vale, un segundillo. Sí, justamente con todo lo que venís contando, que estoy haciendo también memoria y estoy también anotando en el cuaderno también para llevar como una cuenta, ¿viste? De todo lo que estás contando. Ya desde joven se ve que Orbán, y desde que empieza la política en el 90, 92, como bien comentabas vos, con el Fidesz y demás, ya se lo ve como un líder, como nos gustaría decir a nosotros un poco más occidentales latinos, un líder nacional y popular sin ningún problema, Sí. políticamente incorrecto sin problema alguno. Totalmente políticamente incorrecto, porque era el único dentro de todo el espectro de centro-derecha
que se atrevía, ¿no? Incluso, como ya he dicho, pueden ver ustedes las fotos en la Plaza de los Héroes, en Budapest, de ese discurso, ¿no? Un discurso enérgico de repulsa al gobierno soviético de ese entonces, que estaba instalado en Hungría, y sobre todo su valentía, ¿no? De que en pleno socialismo sea capaz de posicionarse de esa forma, y más también, algo simbólico, realmente, que pronuncia ese discurso que bien he dicho en el día del entierro de un líder soviético, que fue, bueno, que no corrió mucha suerte, ¿no? Bueno, ya cuando llega, he dicho, llega al poder, ¿no? En el 98, en el 2000, Sí. Crecimiento anual del 5,3%, supone la tasa más elevada de la llegada a la democracia, un crecimiento anual de la economía húngara, una inflación interanual del 9,5%, actualmente anda por el 8%, de eso también hablaremos más tarde, y un déficit presupuestario del 3,5% del PIB, es decir, quitando un poco la inflación, creo que son datos buenos, ¿no? Un crecimiento del 5,3%, un déficit del 3,5% del PIB. Alentados esos datos también, pues, por esas medidas que él tomó, que él prometió en campaña y que posteriormente tomó, de bajada de impuestos, de atraer inversión, etcétera. Todo esto entendido que me parece de suma importancia también volver a recordar de ex Unión Soviética con un gobierno que antes era soviético. Eso es importantísimo. Estos datos de economía que en una vez uno dice, no, pero pará, tenés 3,5 de déficit fiscal y demás cuestiones. Sí, pero antes tuviste un gobierno totalmente comunista. Sí. Eso es un dato muy importante también. Exactamente. Fue un giro totalmente en las políticas, en la política húngara, ¿no? Especialmente, sí, lógicamente, económica, ¿no? Sí, Se abandona el sistema socialista y se implanta uno más liberal, entre comillas. La inflación, 12 meses después de diciembre de 2000, ya nos plantamos en el 2001, ya a un año de acabar su primer mandato, crece, pero ya un 3,8% anual, crece un poquito menos. También la inflación se había reducido al 6,8%, el paro también al 5,6%, los salarios reales también en esta época, en esta primera legislatura de Orbán, crecen en un 6,4%. Y el déficit fiscal se encuentra bueno, no varía mucho, en un 3,4%. Aunque posteriormente comienza a subir de nuevo y la deuda pública había descendido al 54% del PIB, la deuda pública. En 2000 se acaba en diciembre del 2000 también se acaba con un proceso de privatizaciones. Se da por terminada, pues, ese proceso, ¿no? Que se llevó en todos los países que formaron parte de la órbita soviética, ese proceso de privatización de empresas, porque antes, claro, o sea, toda la propiedad era estatal, pertenecía al Estado, en tanto que era un sistema socialista el que se regía. La participación del Estado húngaro, por tanto, se asemeja al parque, o sea, se halla a un nivel similar al de los países de Europa occidental. Es decir, que, bueno, en 10 años, pues ya se asimilaba a niveles de empresa privada, pues prácticamente a los mismos que de Europa occidental. Pero a diferencia de otros estados de la región, de otros estados exsoviéticos, la tierra sigue exclusivamente en manos de los propietarios nacionales. Justo por lo que él decía también en sus inicios, ¿no? De que la tierra se debía de quedar en inversores nacionales y que no pasara a manos extranjeras. Y efectivamente, como se constata, en el 2000 así se cumple. La mayoría de la tierra, o sea, la tierra prácticamente en su conjunto sigue en manos de propietarios nacionales. También, un segundo. Vale, también ya comienza a clamar contra la inmigración masiva con la ley del estatuto, que lo que buscaba era precisamente buscaba regularizar y dotar de los derechos a los muchos magiares étnicos, o sea, a los húngaros de étnicos totalmente sí, húngaros, que eran particularmente en la zona de Transilvania.
pues lo que buscaba era, aparte de que allá donde estuvieran, pues tuvieran unas buenas condiciones laborales, por ejemplo, también buscaban pues que regresaran a su país de origen, ¿no? Sí, Ya por ahí es cuando comienza a clamar contra la inmigración masiva, un componente que sigue muy, muy, muy vigente en sus discursos también. Es un discurso que, como he dicho, se está dando en Dinamarca, ¿no? Un gobierno precisamente de izquierda, ¿no? Socialdemócrata, que se ha dado cuenta, o sea, realmente se ha dado cuenta de que las fórmulas que defendía no eran las correctas para el tema de inmigración y ha regulado. Digno de mirar también en Dinamarca. Pero bueno, sí, yo sigo con Hungría. un discurso el cual están copiando muchísimos partidos en general de Europa, la Liga de Salvini, el otro partido de Meloni, creo que era el nombre de en Italia, Sí, Vox mismo. Pareciera ser que, por lo que vos estás contando, que Orbán fue uno de los precursores de todo este discurso, no diría anti-inmigración, porque yo diría de migración controlada o legal en todo caso. exactamente. Exactamente. Una migración controlada, legal y regulada, y sobre todo también ajustada a los intereses nacionales pues, económicos, por ejemplo, ¿no? Ajustada a Sí, los intereses del mercado laboral. Pues no sé, necesitamos mano de obra. Ahora aceptamos más inmigrantes, aceptamos menos, con ciertas condiciones. Pues simplemente una inmigración regulada, sentido común. Para mí sí, sí. es algo de sentido común. Aquí ya en estos últimos par de años, o sea, entre el 2000 y el 2002, ya la oposición socialista comienza a acusar de Orbán de seguir tendencias autoritarias y también de perseguir una política de disensión social, ¿no? O sea, de dinamitar a la sociedad húngara. Precisamente aquel líder que quería unir a toda la sociedad húngara en un frente común contra el socialismo, ahora lo dicen, ahora años más tarde le llaman de dinamitar. Bueno, es algo que también no sé, me causa un poco de desentendimiento. Sí. Eh, sé que ya comienza un poco de nuevo la declive, ¿no? Si bien no fue tan estrepitosa como en las dos anteriores elecciones, pero un punto claro aquí es que dimite el ministro de Agricultura en el 2001, ¿no? Por ciertas controversias de, pues bueno, escándalos de corrupción, ¿no? Su ministro de Agricultura, Orbán, dimite, o sea, Sí. dimite. Um, Aquí, a partir del 2001 ya, a un año de a un año de finalizar la primera legislatura de Orbán, los jóvenes del Fidesz dejaron de considerarse liberales en beneficio del adjetivo populares, ¿no? Un adjetivo que sé que te gusta mucho a ti. Ellos mismos decían que eran personas populares, que eran personas cercanas pues a los demás, que buscaban el entendimiento, el aportar algo positivo. Y ya aquí es cuando precisamente ingresa el Fidesz en el Partido Popular Europeo, en el PPE, que actualmente sigue teniendo representación en el Parlamento Europeo y del que Orbán ha sido expulsado hace no mucho. También aquí Orbán ya se niega, ¿no? Pues empiezan a llegar, por ejemplo, a Austria, Jörg Haider llega al gobierno de Austria. Ya muchos líderes europeos empiezan a tildarlo de ultraderecha, tal, a ese gobierno, al gobierno austriaco. Orbán se desmarca totalmente. Y en más, establece también relaciones especiales pues, con su homólogo de Estonia, ¿no? Marlar, en ese momento. Y aquí es cuando ya, pues un poco esa confianza que se había ganado de los líderes europeos la va perdiendo, entre comillas, porque si bien se había ingresado recientemente en el Partido Popular Europeo, pero ese disentir, ¿no? Y además, Sí. algo que pervive hoy todavía en Orbán, ¿no? El ir un poco a contracorriente. Bueno, la Unión Europea dice tal y aquí se hace lo que los húngaros decidan, ¿no? Ni más ni menos.
Y aquí, bueno, hasta aquí llega un poco la primera legislatura de Orbán. Sí. Regresa en el 2010, después de una crisis, en plena crisis económica sin precedentes. El FMI le entrega, si no me equivoco, vale, dame un segundo, busco el dato. Sí, no hay ningún problema. Busco el No hay dato ningún problema concreto, por el dato, Pablo. ¿vale? No hay drama. Sí. Justamente lo que podemos ver que nos está contando Pablo es que vuelve en un momento en el cual había una crisis, como bien comentaba él, Exactamente. y por lo que tengo entendido, ahora sigue gobernando hasta el 2022, como nos contaba un poco al principio, con todas estas Sí, ideas antiprogresismo, anticomunista, como fue en su momento, que se presentó él hacia los años 90 y demás cuestiones, y claramente un líder muy carismático y popular para el pueblo. totalmente. Bueno, lo que iba diciendo que el dato que me venía faltando, el FMI le concede, le hace un rescate, entre comillas, a Hungría por un importe de 20.000 millones de euros, ¿no? Y ya Sí. a partir de ese momento, eso fue en 2010, Hungría, Orbán llega al poder justamente en el 2010 y te sigo sacando datos. Pues como he dicho, este plan coincide con la entrada de Orbán. En el año 2013 comienza a despegar la economía húngara tras esa etapa de crisis, crece un 2,1% en 2013, en el 2014 lo duplica un 4,2%. Y bueno, también destacar pues bueno, por ejemplo, el PIB per cápita, tengo aquí el dato, desde que entró en el 2010 hasta el 2019, el PIB húngaro el PIB per cápita ha crecido en 5.000 euros, por ejemplo. Luego, Sí. si nos vamos a su primera legislatura, ya he comentado datos de la primera legislatura en términos de déficit presupuestario, por ejemplo, pero en PIB per cápita, que es el dato que estamos arrojando ahora, crece en 3.000 euros, ¿no? Casi 3.000 euros crece en su primera legislatura. No está nada mal. O sea, es algo... dicho crecimiento no lo ha logrado todavía ningún líder político húngaro y espero que así no sea porque deseo que Orbán siga por mucho tiempo en el poder. Que se corrompa, espero, pero yo al menos lo espero. Y esos son Sí. los datos que comienzan a arrojarse tras la segunda legislatura de Orbán. Principales medidas económicas que se toman: flexibiliza el mercado laboral en 2012, facilita el trabajo temporal, reduce cargas fiscales asociadas al empleo, también reduce el coste del despido. Me recuerda un poco a la reforma laboral del 2012 que se dio también aquí en España y que también supuso una fuerte crecida del empleo, ¿no? También baja, por ejemplo, el IRPF un tipo único del 15% y el máximo lo tenían al 32% cuando Orbán llega al poder, y él lo baja hasta el 15% y establece un tipo único. Yo creo que es una bajada bastante considerable. ¿Qué más? Por ejemplo, impuestos a sociedades. Queremos atraer inversión. Sí. Del 19 al 9, por ejemplo, el más bajo de toda la Unión Europea en ese momento. Y el gasto de ese préstamo de 20.000 millones del FMI se paga en el último trimestre del 2013, cuando se preveía que ese pago iba a abonarse en el 2014. Es decir, se adelantan unos meses incluso. Muy basado Orbán. Perdóname la expresión, pero muy basado Orbán. La deuda cae del 80 al 65% del 2010 al 2019. Actualmente, con la pandemia está en el 75%, pero, por ejemplo, otro dato que a mí me sorprende bastante. Prepandemia, el paro pasa de un 11,2% que llega Orbán en el poder, se encuentra con un paro del 11,2% y gracias a esas medidas que he comentado pasa a un 3,3%. Es decir, se crea empleo con el gobierno de Orbán. Sí. Y hasta el día de hoy. Ahora entraremos de lleno también a política económica, política social Sí, y justamente. creo que he hecho, bueno, he resumido un poco cómo Orbán llega al poder y cómo se van dando también pues esas legislaturas pasadas y esos años pasados pre-2021, ¿no? Porque los datos que en un momento abordaremos son actuales, son de a día Sí. de hoy.
Justamente, la verdad que estos casi 40 minutos es una exposición magistral de toda la historia de Hungría y de Orbán principalmente desde los 90 hasta la actualidad, magistral que me saco el sombrero literalmente.